Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y bueno, como siempre, estoy súper emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha preocupado a muchísimos fans y que, honestamente, a mí también me dejó un poco con el corazón en un puño. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, nuestro queridísimo, guapísimo y talentosísimo Can Yaman. Y la cosa es que se ha lesionado. Sí, lo sé. Ya sé que muchos de ustedes están pensando, oh no, oh ay, no, por favor. Pero tranquilos, respiren profundo. Vamos a analizar todo con calma, a ver qué pasó, cómo está ahora, y qué podemos esperar. Y por supuesto, vamos a darles toda la información que tenemos hasta el momento, para que no se pierdan nada. Así que prepárense para sumergirnos en este tema que, créanme, tiene a todo el mundo en vilo. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es muy fácil, solo tienen que darle clic al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó con una noticia que sinceramente me pilló por sorpresa. Y es que, según los últimos reportes, Can Yaman sufrió una lesión mientras se ejercitaba en el gimnasio. En el gimnasio. Un lugar que, se supone, es para cuidar nuestro cuerpo y mantenernos en forma, ¿verdad? Pero a veces las cosas no salen como esperamos. La ironía, ¿no? Justo en el lugar donde se busca fortalecerse, ocurre algo que lo debilita. La información, como siempre, llegó un poco fragmentada al principio. Se habló de un posible desgarro muscular, pero no se especificó en qué zona. Luego se mencionaron algunos dolores y molestias que lo obligaron a detener sus entrenamientos. Y obviamente las redes sociales explotaron. Los fans, como siempre, preocupados y lanzando preguntas por todas partes. ¿Qué le pasó? ¿Es grave? ¿Podrá seguir con sus proyectos? La incertidumbre, amigos, es el pan de cada día en estos casos. Y es que hay que decirlo, Can Yaman es un hombre que cuida mucho su físico. Lo sabemos todos, ¿verdad? Sus rutinas de entrenamiento son súper intensas e impresionantes. Y no solo para lucir increíble, que obviamente lo hace, sino también para estar preparado para sus papeles. Recordemos que ha interpretado personajes que requieren mucha condición física, como en Erkencicus o By Jane. Y ahora, con los proyectos que tiene en puerta, es esencial que esté en plena forma. Imaginen el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, todo eso puesto a prueba. La noticia de la lesión, obviamente, generó muchísima preocupación. Imaginen el impacto que esto puede tener en sus proyectos actuales y futuros. Porque si hay un problema físico, todo se puede ver afectado. Sus grabaciones, los contratos publicitarios, todo. Es como si de repente la rueda del destino se parara, dejando todo en pausa. Es un golpe duro, tanto para él como para sus seguidores, que anhelan verlo brillar en cada nuevo proyecto. Pero ¿cómo ocurrió esta lesión? Bueno, como les decía, todo parece indicar que fue mientras entrenaba en el gimnasio. No tenemos detalles exactos sobre el ejercicio que estaba haciendo o la causa precisa, pero se presume que fue un movimiento brusco o un sobreesfuerzo. Es algo que puede pasarle a cualquiera que se dedica al fitness, incluso a los profesionales. A veces el cuerpo no responde como queremos y ¡pum!, una lesión. La ciencia del cuerpo es fascinante, pero a veces también impredecible. Lo importante ahora es saber cómo está Can, qué tan grave es la lesión y qué tipo de tratamiento está recibiendo. Y por suerte hemos logrado recopilar algo de información. Aunque, como siempre, hay que tomarla con pinzas, porque la información oficial, a veces, tarda en llegar o no es completa. La prudencia es clave en estas situaciones. No queremos caer en falsas expectativas o en información errónea. Por lo que sabemos, Can está siendo atendido por profesionales de la salud. Se están realizando estudios para determinar la gravedad de la lesión y establecer un plan de recuperación. Es probable que esté siguiendo un tratamiento de fisioterapia y posiblemente tomando algunos medicamentos para controlar el dolor y la inflamación. La fisioterapia, los masajes, el reposo, todo un proceso para volver a estar al 100%.
Por supuesto, la recuperación dependerá de la gravedad de la lesión. Si es un desgarro muscular leve, es posible que pueda recuperarse en unas pocas semanas. Pero si la lesión es más seria, podría requerir un tiempo de recuperación más prolongado, incluso meses. La paciencia será fundamental. El tiempo de curación varía mucho dependiendo de la naturaleza de la lesión y de la respuesta del cuerpo. Y aquí es donde entran las expectativas y la incertidumbre. ¿Podrá Khan cumplir con sus compromisos laborales? ¿Tendrá que posponer grabaciones o eventos? ¿Cómo afectará esto su agenda? Todas estas son preguntas que los fans nos hacemos. Es inevitable preguntarse cómo esto impactará sus planes. ¿Se verán retrasados sus proyectos más esperados? ¿Tendrán que reorganizar agendas? La ansiedad es comprensible, pero la esperanza y el apoyo son más fuertes. Lo que sí sabemos es que Khan es un hombre fuerte, disciplinado y muy profesional. Estamos seguros de que está haciendo todo lo posible para recuperarse lo antes posible y volver a la actividad. Y obviamente todos los fans estamos aquí, esperando y enviándole toda nuestra energía positiva. Esa energía, ese cariño, es un gran apoyo para él. Sentir el respaldo de sus seguidores debe ser un gran aliciente en estos momentos. Además de la preocupación por su salud, también está la parte de la imagen pública. Khan Yaman es una estrella, un ídolo y su imagen es muy importante. Por eso es probable que su equipo de trabajo esté tomando medidas para proteger su imagen y evitar rumores o especulaciones innecesarias. Esto incluye, por ejemplo, restringir el acceso a información sobre su estado de salud y evitar declaraciones que puedan generar confusión. Es una estrategia comprensible, pero que a veces puede generar más especulaciones. El control de la información es crucial, pero la transparencia, en la medida de lo posible, también es valorada. En este tipo de situaciones, es importante ser respetuosos y prudentes. No hay que caer en la especulación ni en el sensacionalismo. Lo mejor es esperar a que se difunda información oficial y, mientras tanto, enviarle a Khan nuestros mejores deseos. La calma es esencial. Evitar los rumores y las noticias falsas ayuda a mantener la tranquilidad y el respeto por la privacidad del actor. Y hablando de eso, las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de mensajes de apoyo y cariño para Khan. Los fans de todo el mundo están inundando las plataformas con mensajes de ánimo, deseándole una pronta recuperación y expresando su admiración por su profesionalismo y talento. La comunidad de fans es una fuerza poderosa. Su unidad y su apoyo son un claro ejemplo de cariño y admiración. Y es que hay que decirlo, Khan Yaman se ha ganado el corazón de muchísimas personas. Su carisma, su belleza, su talento y su dedicación a su trabajo lo han convertido en un ícono. Y ahora, más que nunca, es importante mostrarle nuestro apoyo y cariño. La admiración y el cariño de sus fans son un tesoro invaluable. Saberse querido y apoyado en estos momentos debe ser muy reconfortante. Además de los mensajes de apoyo, también han surgido algunas reflexiones interesantes. Algunos fans han destacado la importancia de cuidar nuestra salud y de escuchar a nuestro cuerpo. Y es que a veces nos exigimos demasiado y no prestamos atención a las señales de alerta. La salud es lo más importante y esta situación es un recordatorio de ello. Prestar atención a las señales que nos da nuestro cuerpo es fundamental para evitar lesiones y problemas mayores. Otros han comentado sobre la presión a la que están sometidos los famosos, que deben mantener una imagen perfecta y cumplir con horarios agotadores. Y bueno, es importante recordar que todos somos humanos, y que todos podemos sufrir lesiones o problemas de salud. La vida de los famosos no siempre es como la pintan. La presión por mantener una imagen impecable y cumplir con exigencias constantes es enorme. Recordar que son humanos con necesidades y vulnerabilidades es esencial. En fin, como les decía, el tema de la lesión de Khan Yaman ha generado mucha expectación y preocupación. Pero también ha sido una oportunidad para demostrar el cariño y el apoyo que los fans le tienen. Y por supuesto para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud y de ser respetuosos con los demás. La empatía y la solidaridad son fundamentales en estos momentos. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, lo primero es esperar información oficial sobre el estado de salud de Khan. Manténganse atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque seguramente habrá actualizaciones en los próximos días.
La información oficial será clave para entender la situación. Mientras tanto, podemos seguir enviándole nuestros mejores deseos y deseándole una pronta recuperación. Y por supuesto, podemos seguir apoyándolo en sus proyectos futuros. El apoyo de los fans es un motor que impulsa la carrera de Can Yaman. Pero profundicemos un poco más en las posibles causas y consecuencias de esta lesión, y también en lo que podemos aprender de ella. *** Posibles causas de la lesión ***. Como hemos mencionado, la lesión parece haber ocurrido durante un entrenamiento en el gimnasio. Aunque no tenemos detalles específicos, podemos inferir algunas posibles causas, basándonos en la naturaleza de las lesiones musculares. Sobreentrenamiento Este es un factor común. Someter al cuerpo a un esfuerzo excesivo sin darle el tiempo adecuado para recuperarse puede provocar lesiones. Can Yaman, conocido por sus rutinas intensas, podría haber estado sometiendo su cuerpo a un estrés considerable. El sobreentrenamiento puede llevar a la fatiga muscular, lo que aumenta el riesgo de desgarros y otros problemas. Técnica incorrecta Una técnica inadecuada al realizar un ejercicio, ya sea en el levantamiento de pesas, en ejercicios de cardio o en cualquier otra actividad, puede ejercer una tensión indebida sobre los músculos y las articulaciones. Un movimiento incorrecto, por ejemplo, podría haber forzado un músculo más allá de sus límites. Falta de calentamiento o enfriamiento adecuados Preparar el cuerpo adecuadamente antes de entrenar y enfriarlo después es crucial. Un calentamiento insuficiente puede no preparar los músculos para el esfuerzo, y un enfriamiento inadecuado puede impedir la recuperación muscular. Desbalance muscular Tener un desbalance muscular, donde ciertos grupos musculares son mucho más fuertes que otros, puede aumentar el riesgo de lesiones. Factores externos Además de los factores relacionados con el entrenamiento, hay otros factores que podrían haber influido, como la calidad del equipo utilizado, la superficie sobre la que se entrenaba, o incluso las condiciones ambientales. Posibles consecuencias de la lesión Las consecuencias de la lesión de Can Yaman pueden ser variadas, y dependerán de la gravedad de la misma. Retraso en proyectos Como ya mencionamos, es probable que la lesión afecte sus planes profesionales. Las grabaciones de series o películas, así como las campañas publicitarias, podrían verse retrasadas o modificadas. Impacto en la imagen La imagen de Can Yaman, como un actor en excelente forma física, podría verse temporalmente afectada. Esto podría llevar a especulaciones, y a una mayor atención de los medios de comunicación. Necesidad de reposo y rehabilitación Lo más importante es su salud. Can necesitará un tiempo de descanso para permitir que su cuerpo se recupere. La rehabilitación, que podría incluir fisioterapia, ejercicios específicos y un plan de nutrición, será crucial para su recuperación completa. Cambios en su rutina de entrenamiento Es probable que, una vez recuperado, Can deba ajustar su rutina de entrenamiento, posiblemente con el asesoramiento de un profesional, para evitar futuras lesiones. Posible baja en actividades promocionales Es posible que Can deba reducir su participación en eventos promocionales, entrevistas y otros compromisos mientras se recupera. Lo que podemos aprender Esta situación nos brinda valiosas lecciones. La salud es primero La salud es lo más importante. No importa cuán exitoso o talentoso seas, sin salud, todo lo demás pierde importancia. Escuchar a tu cuerpo Es fundamental prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo. El dolor, la fatiga y otras molestias son indicadores de que algo no está bien. Ignorarlos puede llevar a lesiones más graves. La importancia de la prevención La prevención es clave. Calentar y enfriar adecuadamente, utilizar la técnica correcta, y evitar el sobreentrenamiento son prácticas fundamentales para prevenir lesiones. La humildad y la profesionalidad Esta situación nos recuerda que incluso las personas más exitosas y en forma son vulnerables a las lesiones. Can Yaman, con su profesionalismo y dedicación,
está enfrentando esta situación con la mejor actitud posible. El apoyo de la comunidad la respuesta de los fans, mostrando su apoyo y cariño, es un ejemplo de la importancia de la comunidad y del impacto positivo que puede tener en la vida de una persona. La paciencia la recuperación lleva tiempo. Es importante ser paciente y permitir que el cuerpo se cure. No hay que apresurar el proceso. Más allá de la lesión. Reflexiones sobre la carrera de Can Yaman Aprovechemos este momento para reflexionar sobre la trayectoria de Can Yaman, sus logros y su potencial. El ascenso meteórico Can Yaman ha experimentado un ascenso meteórico en el mundo del entretenimiento. Su carisma, su talento y su físico han cautivado a audiencias en todo el mundo. El éxito internacional sus series, especialmente Erkencicus y By Jail, han sido transmitidas en numerosos países, generando una gran base de fans internacionales. Versatilidad como actor Can ha demostrado su versatilidad interpretando diferentes tipos de personajes, desde el romántico y apasionado Can David en Erkencicus hasta el cínico y divertido Ozgur Atasoyen, By Jail. Proyectos futuros Can tiene varios proyectos en desarrollo, incluyendo series y películas que prometen sorprender a sus fans. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos es admirable. La importancia de la disciplina su éxito se debe en gran medida a su disciplina y dedicación. Su compromiso con su trabajo, su entrenamiento físico y su constante búsqueda de la mejora son ejemplos para muchos. El papel de los fans El apoyo de los fans es un elemento crucial en la carrera de cualquier artista. En el caso de Can Yaman, la comunidad de fans es extremadamente activa y comprometida. Redes sociales Los fans utilizan las redes sociales para expresar su apoyo, compartir noticias, crear contenido y mantener viva la pasión por Can. Grupos y comunidades Existen numerosos grupos y comunidades de fans en diferentes plataformas, donde se discuten sus proyectos, se comparten fotos y vídeos, y se organizan iniciativas. Traducción y subtitulación Los fans a menudo traducen y subtitulan series y películas para que puedan ser disfrutadas por audiencias de todo el mundo. Eventos y convenciones Los fans organizan eventos y convenciones para conocer a Can y celebrar su trabajo. Apoyo incondicional El apoyo de los fans es incondicional. Están ahí para celebrar sus éxitos, y también para apoyarlo en momentos difíciles, como la lesión actual. El futuro de Can Yaman, un horizonte de oportunidades A pesar de la lesión, el futuro de Can Yaman sigue siendo brillante. Recuperación y regreso Se espera que Can se recupere completamente y que retome sus proyectos con más energía que nunca. Nuevos proyectos Es probable que continúe trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, explorando roles diversos y desafiantes. Crecimiento profesional Con cada nuevo proyecto, Can tiene la oportunidad de crecer como actor y de consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Influencia y reconocimiento A medida que su carrera avanza, Can continuará influyendo en la cultura popular y ganando reconocimiento por su talento y su dedicación. El impacto en sus fans Su ejemplo de disciplina, perseverancia y autenticidad seguirá inspirando a sus fans. Y para concluir, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la noticia de la lesión de Can Yaman en el gimnasio, explorando las posibles causas, las consecuencias y las expectativas para el futuro. Hemos hablado sobre la importancia de cuidar nuestra salud, de ser respetuosos con los demás y de mostrar nuestro apoyo a las personas que admiramos. Y sobre todo, hemos compartido nuestra preocupación y nuestros mejores deseos para Can. Así que amigos, espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, no duden en dejarlos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles.
Y por favor, no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día increíble. Y sobre todo, enviémosle toda nuestra energía positiva a Can Yaman. Chao, chao.